Enrique es ingeniero químico de la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí, es magíster en administración y doctor en ciencias de la administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, consultor en gestión y vinculación científico-tecnológica y relación universidad-empresa, es profesor de posgrado en Facultad de Economía y Administración, no solo de la Universidad Nacional Autónoma de México, sino de la PUC, de la Pontificia Universidad Católica de Perú. Ha sido en los años 18 y 19 director por México y presidente de nuestra ALTEC, Asociación Latino-Iberoamericana de Gestión Tecnológica, que aprovechamos para convocarlos para el congreso que este año se va a hacer íntegramente virtual en Lima, Perú, en los días 27, 28 y 29 de octubre del presente año. Después le vamos a colgar en la web del ITD la información correspondiente. Hemos compartido y compartimos permanentemente ese ámbito con Enrique, y lo mismo que como expresidente de dicha asociación. Se desempeñó también como director de innovación en la Universidad Autónoma Metropolitana. Previamente fue 10 años consultor en gestión tecnológica para empresas no solo de mexicanas, sino de México, Canadá, España, Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, entre otras. Latinoamérica tiene mucho de su impronta. Fue previamente director de servicios de vinculación tecnológica de la Universidad Nacional Autónoma de México y secretario técnico de transferencia de tecnología del Centro para la Innovación Tecnológica del CIT de la misma UNAM. Cuenta con numerosas publicaciones que están colgadas en el link del ITD. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes también para México. Te recibimos. Adelante, Enrique. Sí, bueno, pues muchas gracias, Oscar, por la invitación para participar en este programa de actualización en investigación, transferencia y desarrollo en la universidad pública. Voy a compartir pantalla para que me digan si se ve bien la presentación, el PowerPoint que voy a usar. Ahí, ¿lo estás viendo? Se ve perfecto. Gracias, Alejandra. Bueno, pues me ha invitado Oscar a intercambiar algunas ideas, algunas opiniones, quizá algunas experiencias sobre el tema de la gestión de la vinculación tecnológica y su marco normativo. Este es un tema que, como ha señalado Oscar de manera resumida, pues ha ocupado parte de mi vida profesional, alrededor de unos 22 años, como gestor de vinculación, y después como secretario técnico de transferencia de tecnología en la UNAM, y como responsable del área también de vinculación tecnológica también en la UNAM, y después en la Universidad Autónoma Metropolitana, y también apoyé un tiempo, 2 años y medio, al Instituto Politécnico Nacional. En fin, y lo que voy a presentar hoy va a ser un breve análisis de cuáles son, en mi opinión, los principales factores de la gestión de la vinculación tecnológica, ¿no? Le llamo factores críticos, pero bueno, no son los únicos, seguramente, y probablemente haya algunos que estoy dejando fuera, no lo dudo. Y también es probable que la experiencia que hemos tenido acá en México durante muchos años sea diferente a experiencias que están teniendo ustedes o que ha habido en sus respectivas universidades, ¿no?
Voy a hacer una reflexión de carácter general sobre vinculación. Luego voy a meter también aspectos ya más específicos de vinculación tecnológica, ¿no? Y habrá tiempo y oportunidad para preguntas, comentarios, observaciones. Me decía Oscar que haga primero la presentación y luego vendría la sesión de preguntas, comentarios, puntos de vista, opiniones, etcétera, respuestas, etcétera, ¿no? Entonces voy a hablar de estos 10 factores. Ya por ahí mandé previamente un video que me solicitó Oscar y me dijo que lo había difundido con ustedes, a ustedes. Y por lo tanto no voy a repetir lo que ya dije en el video. Voy a tratar de no hacerlo, pues, para abordar cuestiones adicionales, ¿no? Entonces, un primer factor que quiero, con el cual voy a partir, es el que tiene que ver con la claridad de misión y objetivos de la universidad con respecto a la vinculación. La primera cuestión que hay que plantearse es el para qué nos vinculamos, ¿no? ¿Para qué se vincula a la universidad? ¿Cuál es la razón de ser de la misma? Pareciera una pregunta muy sencilla, pareciera algo tan obvio, pero luego lo que he visto en experiencias aquí en México, también en otras universidades de Centroamérica y de otros países de América del Sur, es que no necesariamente hay claridad sobre el tema. O quizá la hubo en un principio cuando se echó a andar, cuando se echaron a andar las actividades de vinculación, y con el paso de los años se han diluido un poco, ¿no? Y hay diversas razones por las que una universidad se vincula. No las estoy inventando, las estoy tomando de experiencias distintas en las que he participado y que he visto. Y también una parte importante de lo que aquí voy a expresar, pues está sustentado también en la literatura, ¿no? Propia y sobre todo la de terceros, ¿no? Que han investigadores, especialistas, gestores que han publicado mucho sobre este tema en nuestra región y en otros países también, en Norteamérica, en Europa, etcétera, etcétera. Entonces, hay diversos puntos de vista, ¿no? No quiere decir que sean excluyentes entre sí. De hecho, hay universidades que utilizan una u otra perspectiva, un otro punto de vista. En primer lugar, que la universidad sea un actor importante en la economía del conocimiento, ¿no? Eso es algo que se viene manejando mucho desde aquel planteamiento que hicieron Escovitz y Leisdorf en el año 95, cuando plantearon por primera vez el modelo de la triple hélice. Por cierto, 27 años después de que Sábato y Botana publicaran el triángulo famoso, ¿no? Pero bueno, Escovitz siempre nos dijo que él no conocía ese texto de Sábato y Botana, no fue publicado en español, ¿verdad? Es una postura, una posición que, por ejemplo, se utiliza mucho en las universidades nórdicas, ¿no? Del norte de Europa, ¿no? Pero no solamente, ¿no? En segundo lugar, hay otra posible razón para vincularse es para apoyar el desarrollo local, regional y nacional, ¿no? Esa, por ejemplo, fue la postura que tuvo la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, cuando en 1984 creó el Centro para la Innovación Tecnológica. Un año antes había creado la Dirección General de Desarrollo Tecnológico, que fue la primera oficina de vinculación en México. Vinculación universidad-empresa, ¿no? Universidad-sociedad en general, ¿no? La primera. Con mucha oposición, por cierto, ¿no? De sectores
académicos de la universidad, investigadores importantes que pensaban que eso no debiera hacerse, que era un error que estaba cometiendo la universidad, ¿no? Imagínense, está aprobando el Consejo Universitario, que es la máxima instancia de decisión en la universidad, la creación de un centro para la innovación tecnológica, para que se vincule la universidad con el sector productivo y para que se apoye la innovación y el desarrollo local, regional y nacional, y se paran 2, 3 premios nacionales de ciencia y tecnología en el consejo, eran consejeros, a criticar acremente, duramente esa decisión, señalando que la universidad se estaba prostituyendo, ¿no? Esas fueron las palabras de un gran premio nacional de ciencia y tecnología de acá de México, ¿no? En tercer lugar, apoyar la solución de problemas sociales y productivos. Es algo que se refinó después en la propia UNAM y en otras universidades. Ya cuando se creó la coordinación de vinculación en la UNAM en el año 97, que el Centro para la Innovación Tecnológica evolucionó a coordinación de vinculación, ya se planteaba esto, ¿no? Como su razón de ser. Para soportar los procesos de innovación de organizaciones productivas, sociales y gubernamentales. Y después hay otros puntos de vista, por ejemplo, servir de plataforma para la creación de empresas de base tecnológica. Y algo que en Estados Unidos y Canadá, por lo menos, siempre lo han tenido así, lo han planteado así, que lo dicen cada vez que nos reunimos y hablamos sobre el tema, que ellos empezaron a vincular para obtener recursos propios adicionales, porque los presupuestos no les alcanzaban. Eso fue su principal motivación, por ejemplo, las universidades canadienses, ¿no? Según nos lo han planteado ellos mismos, ¿no? Un segundo factor, bueno, y a partir de esta definición, como mencionaba yo en el video, pues ya uno se arranca en el proceso de desarrollo organizacional, de darle forma a lo que se quiere hacer, de armar los equipos de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esta definición es muy importante, por supuesto. Ligado con eso está el apoyo que se debe tener por parte de las máximas o de las autoridades, pero sobre todo la máxima autoridad dentro de la universidad. Es clave, es fundamental que el rector general o como se llame, presidente de la universidad, como se llame, respalde este tipo de actividades. No solo por razones político-organizacionales, que lo son, que es una cuestión, es algo muy importante, porque eso significa que si el rector lo está respaldando políticamente, organizacionalmente, pues en la estructura universitaria, el resto de las autoridades y de los consejos y demás seguramente también lo van a apoyar, ¿verdad? Sabemos que eso es así, más en universidades que son con estructuras administrativas bastante verticales, ¿no? Entonces, aunque académicamente trabajen muy horizontalmente, luego la forma de organizarse es muy vertical, como es el caso de la UNAM, por ejemplo, ¿no? La UAM es diferente. En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí sí hay una horizontalidad muy importante, ¿no? En todos los niveles. Pero también es importante porque a ese nivel, si se cuenta con el respaldo institucional a ese nivel, podemos hacer contactos de primer nivel con los gobiernos nacional o federal, en México le llamamos federal, gobiernos estatales, gobiernos locales. No es lo mismo que hable un gestor de vinculación que intente hablar o responder a una solicitud, por ejemplo, de la Secretaría, así les llamamos en México a los ministerios, de la Secretaría de Economía, a que sea el rector de la universidad quien esté buscando a la ministra o al secretario. Al gestor no le responden la llamada, al rector sí. Eso es un tema importante hacia afuera, ¿no? La posibilidad también de
de que haya recursos dentro de la organización, se garantiza. Y ese respaldo a nivel de rector general, pues se refleja luego con el respaldo que se tiene de los demás funcionarios dentro de la universidad, directores, jefes de departamento, o como se llame, directores de división, por ejemplo, acá en la UAM en México, para el respaldo que se requiere para poder llevar a cabo estas actividades dentro de la institución, ¿no? Luego ese respaldo político organizacional se transforma también en recursos económicos. Se puede contratar un grupo de personas que apoyen al responsable del área de vinculación, se puede apoyar en un momento dado la creación de ciertos fideicomisos o fundaciones, en conjunto con organizaciones empresariales o con organizaciones sociales, con el apoyo inclusive de gobiernos, etcétera, etcétera, ¿no? Un tercer factor ligado al anterior tiene que ver con la confianza entre los diversos actores, ¿no? Decía yo en el video que en los diversos estudios nacionales, encuestas nacionales que se han hecho, en México se han hecho 2 en los últimos 20 años, no somos muy dados a hacer encuestas seguidas, por lo que se ve, pero también en la práctica cotidiana de vinculación con representantes de los diversos sectores, la principal barrera, el principal obstáculo que uno encuentra para la vinculación es la desconfianza. La falta de confianza que es mutua, que hay entre, por ejemplo, los empresarios y nuestros profesores investigadores, es algo increíble en algunos sectores, ¿no? Eso no quiere decir que no se puedan hacer actividades en conjunto, por supuesto que sí, pero hay que trabajar, hay que, se lleva tiempo muchas veces para ganarse esa confianza, y ya que se gana, las cosas fluyen mejor y se abre la posibilidad de más proyectos, de más actividades en conjunto, etcétera, etcétera, ¿no? Para eso se requiere, evidentemente, que haya apertura, comunicación, un conocimiento a fondo de la contraparte. Ellos tienen que saber, y también nosotros tenemos que saber, que las culturas organizacionales son distintas. La cultura organizacional de una universidad pública es muy diferente a la cultura organizacional de una gran empresa privada o de una mediana o de una pequeña empresa, ¿no? Y ellos lo tienen que saber. La universidad tiene objetivos muy distintos a los que tiene una empresa y no puede renunciar a ellos, como tampoco puede renunciar a ellos a sus objetivos, ¿no? Los tiempos, las formas de trabajo son distintos. En la empresa el dueño manda o el director general decide. En la universidad a veces hay que someter propuestas a consejos o a cuerpos colegiados y eso se lleva tiempo, ¿no? No es tan simple, no es tan fácil. Entonces el empresario se desespera porque no hay respuesta rápida, pero uno tiene que explicarle cómo van las cosas, cuál es el proceso desde el principio, para que después no se asombre, ¿no? Y luego resulta al revés, ¿eh? Yo he estado esperando 2 años y medio respuestas de empresas. Entonces, a propuestas que ellos mismos solicitaron de proyectos, ¿no? De modo que tampoco se vale que se rasguen las vestiduras diciendo, la universidad es bien burocrática, ¿no? Sí, lo es, pero ellos no cantan a veces nada mal las rancheras, como decimos acá en México, ¿no? Son también bastante burocráticos, ¿no? A veces hemos estado en relación con empresas, por ejemplo, en la UAM, una empresa que produce perfumes, muy interesante, de origen alemán, se acercó muy interesado por una tecnología que se había desarrollado en la Universidad Autónoma Metropolitana, su unidad Iztapalapa, era una biotecnología,
y que ellos se dieron cuenta que podían utilizarla para retener las esencias y los aromas en los perfumes, que fue una aplicación que nosotros no habíamos visto, por cierto, y que fue muy interesante, ¿no? Con ellos nos pusimos de acuerdo fácilmente y después se tardaron 2 años y medio, 3, esperando la respuesta del corporativo que está en Londres, ¿no? Porque las decisiones las toman allá para proyectos de investigación y desarrollo, conjunto con universidades, ¿no? Entonces, bueno, pero eso con diálogo, con comunicación, con conocimiento mutuo, con eliminación de prejuicios, se va acortando las distancias, se va eliminando esas desconfianzas, ¿no? Es importante también, por supuesto, cumplir con los compromisos que se tiene con ellos, con los plazos, ¿no? Y ahí las experiencias que me ha tocado vivir son de los dos lados, ¿no? A veces el profesor nos hace quedar mal, a veces el empresario es el que queda mal, o el ingeniero, el supervisor o investigador de la empresa, el que queda mal. Y hay que dialogarlo, ¿no? Tampoco vamos a romper un proyecto nada más porque hemos tenido un retraso ahí de 1 mes o 2, ¿no? A veces hay que entender las razones. Y cuando uno va entendiendo, va uno aprendiendo, ¿no? Por ejemplo, los primeros años de vinculación para algunos proyectos en la UNAM, en los años 80, la UNAM decía, pues yo compro los insumos del proyecto, ¿no? Y resulta que había que importar insumos para proyectos, por ejemplo, del desarrollo en el área electrónica, ¿no? Porque en México no los venden. Entonces, el proceso de importación de materiales, equipos y demás de una universidad pública, en este caso la UNAM, era sumamente tortuoso en aquel entonces. Se tardaban meses, ¿no? Y se aprendió la lección. Más adelante, cuando se veía que iba a haber necesidad de importar insumos, pues dejábamos que fuese la empresa quien importase los insumos, ¿no? La posibilidad de hacerlo mucho más rápido la tenían ellos, ¿no? Y así es un proceso de aprendizaje mutuo en el cual uno va mejorando esas prácticas, ¿no? Un cuarto factor que quisiera mencionar tiene que ver con la generación de capacidades. Capacidades, yo le llamo sostenibles, de gestión de la vinculación tecnológica en este caso, ¿no? Esas capacidades pues son de diversos tipos. Por ejemplo, la organización misma de una oficina, de una unidad de vinculación, de una oficina de transferencia de tecnología, de un centro para la innovación tecnológica, pues implica capacidad de diseño organizacional, capacidad de estructuración, conocimiento a fondo de la institución, la obtención de recursos internos y a veces externos, aprovechando convocatorias nacionales e internacionales, por ejemplo, etcétera, que permiten poder echar a andar una organización de ese tipo. Requiere, obviamente, un ambiente favorable por parte de las autoridades y de aquellas instancias donde se toman las decisiones. Y requiere también, digamos, generar ese ambiente de confianza que también debe ser interno en la institución. La desconfianza no solo es de afuera y hacia adentro, adentro hacia afuera, sino también adentro de la organización. Y eso, bueno, con el paso de los años se va logrando, ¿no? Alguna vez conversando con Jean-Louis Fortin, que fue fundador de la primera oficina de transferencia de tecnología, vinculación en Canadá, en la Universidad de Montreal, que hemos hecho varios proyectos en conjunto, tanto en la UNAM como en la UAM, como en la vida profesional de consultoría. Mencionó algo que se me quedó muy grabado, me pareció muy interesante, porque él decía, desde su perspectiva, que la vinculación
es un proceso de construcción de capacidades, decía, ¿no? Lo manejaba 99. Ahora, cuando se habla de capacidades de innovación, capacidades tecnológicas, es muy común. Ya hay toda una corriente de literatura especializada en el ámbito de la economía de la innovación y de la gestión de la vinculación, donde ya se habla de este tipo de cosas, ¿no? Pero hace 20 años no era así, no era tan común. Y él hablaba de 5 tipos de capacidades, de proceso de construcción de capacidades. El primero le llamaba Strategic Capability Building, decía él, o sea, oportunidades, esa capacidad para construir, detectar oportunidades de mercado, de conseguir recursos, de atender el tema de la responsabilidad social y de construir liderazgo dentro de la organización. Son capacidades de carácter estratégico, le corresponde a los directivos y a la gente que está impulsando el tema de la vinculación, encabezar eso. Una segunda capacidad de construcción de la oficina, el office building, que ya mencioné antes, es saber estructurar organizacionalmente algo, saber diseñar bien una oficina, alineada con las fortalezas de la institución. Recuerdo hace algunos años unos buenos amigos de una universidad de provincia que querían crear una oficina de transferencia de tecnología, pero ellos tenían 15 investigadores trabajando nada más en la universidad. Y de esos 15 investigadores, solo dos, hacían prácticas de laboratorio y estaban interesados por desarrollar algunos productos con, por ejemplo, plantas medicinales locales, cosas así. En los hechos no tenía nada que transferir esa universidad. Entonces, tuvimos varias reuniones, yo me vi ahí quizá muy insistente y negativo con ellos, en el sentido de que no hay para transferir tecnología, no tienes que transferir. Crea mejor una oficina de prestación de servicios para la región que te puede dar mejores resultados que crear una oficina de transferencia en un lugar donde no hay nada que transferir, ¿no? Bueno, así lo hicieron, ¿no? Y creo que les ha ido muy bien. Volvieron al tema 20 años después, pero ya entonces ya tenían ahí arriba de 200 investigadores trabajando dentro de la universidad, ¿no? La tercera tipo de construcción de capacidades es la integración del equipo, el equipo adecuado dentro de la oficina, ¿no? El team building que me decía Jean-Louis. Como lo mencionaba yo en el video, no es lo mismo tener un equipo para una oficina de vinculación tecnológica que tener un equipo para dirigir una incubadora, que tener un equipo de personas para una oficina de transferencia de tecnología o de un parque científico tecnológico. Decía yo que sí hay gestores que con el paso de los años logran desarrollar capacidades y habilidades que les permiten poder trabajar en diferentes frentes sin ningún problema, ¿no? Pero si está uno integrando equipos con personal sin experiencia, pues más vale capacitarlos muy bien para que sepan operar y funcionar y dar buenos resultados en la oficina en la que está. Pero acá me he encontrado con muchas universidades, y la última donde trabajé es una de ellas, la UAM, donde existe en la oficina de vinculación un pequeño grupo de gestores de vinculación que hacen de todo, ¿no? Prestación de servicios, convenios de colaboración, bolsa de trabajo, educación continua, movilidad internacional, vinculación con empresas, atención a fondos públicos, y todavía les piden que hagan transferencia de tecnología, y todavía les piden que impulsen la creación de empresas de base tecnológica, y bueno, el resultado en estos últimos aspectos es muy raquítico, ¿no? No están preparados para eso, ¿no? No tienen el perfil. Está también la creación de una cartera de clientes, decía él. En general, pueden ser clientes, pueden ser agentes sociales con los que uno trabaja, representantes gubernamentales. Ellos prefieren verlo como clientes, hablan de clientes internos y externos. Y luego está el tema del networking, ¿no?
Los lazos con el entorno social y productivo. En mi opinión, una de las, si me piden, y me lo han pedido muchas veces, armar un perfil del gestor de vinculación tecnológica, una de sus capacidades, habría que discutir si es capacidad o habilidad, o una combinación de ambas, que es lo que pienso yo, es la capacidad de construcción de redes, dentro y fuera de la organización. Una persona que no puede construir redes, difícilmente puede estar trabajando con éxito en una oficina de vinculación tecnológica, ¿no? Esa es una de sus principales características, ¿no? Por eso es tan cruento luego. Bueno, y los mejores gestores que conozco tienen unas redes locales, nacionales, internacionales impresionantes, ¿no? Con empresas, con organismos gubernamentales, con organizaciones sociales, con cámaras empresariales, con fundaciones, con organismos internacionales. Impresionante, ¿no? Porque de ahí surgen muchas cosas, ¿no? Surgen contactos, surgen proyectos, surgen solicitudes de servicios, surge la posibilidad de obtener información, la posibilidad de obtener recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Un quinto factor tiene que ver, ya esto ya propiamente con uno de los temas de la sesión, con el marco normativo, que yo considero que debe ser un marco normativo flexible, muy práctico, de aplicación general, disculpen ustedes, para la universidad, que sea conocido por todos, autoridades, administrativos, profesores, investigadores, gestores de vinculación, estudiantes, etcétera, que impliquen toda una gama de políticas, procedimientos y reglamentos, ¿no? Pero sin pasarse de la raya, como decimos en México, y lo comentaba yo en el video. No debe ser algo burocrático, no debe ser algo que esté basado en la desconfianza de los profesores, porque acá parte de mi labor como director de enlace con sectores productivos y luego director de innovación, 8 años en la Universidad Autónoma Metropolitana, hasta el año 19, principio del 19, fue la creación del marco normativo de la universidad. Yo fui el que escribí las políticas y luego, claro, las discutí con mi grupo de trabajo y luego con la coordinadora de vinculación, que era mi jefa, y luego hicimos talleres donde invitamos a muchos profesores e investigadores y se armó un corpus de propuestas de políticas de vinculación, de propiedad intelectual, de transferencia de tecnología, de creación de spin-offs, etcétera, para la universidad. Y fue una experiencia muy interesante, digamos que así, colectiva, involucramos a muchos profesores, sobre todo profesores con experiencia en vinculación, ¿no? Pero también a profesores que han estudiado, investigado la vinculación, y también a profesores investigadores que nunca habían estado en la vinculación, pero que conocen muy a fondo la universidad y su entorno. Y luego tuvimos la suerte, bueno, tuve la suerte yo en ese caso de contar con 2 coordinadores generales de vinculación que estuvieron de acuerdo, que fueron mis jefes, y que convencieron al rector general de la universidad de la importancia de esto, ¿no? Entonces, el rector, ahí tuvimos que hablar también con coordinadores generales dentro de la Rectoría General de la Universidad, con asesores del rector, en fin, y con el secretario general, el segundo de a bordo, y entonces decidieron someterlo al colegio académico, así se llama la máxima instancia de decisión en la UAM, y el colegio, que lo conforman profesores, investigadores, trabajadores administrativos, estudiantes y funcionarios de la universidad, lo aprobó y formó una comisión para elaborar ya las propuestas de políticas. En esa comisión me propusieron a mí y a los que intervenimos en
en la elaboración de ese conjunto de documentos, de políticas. Se nombraron otros, el propio colegio lo hizo, y nos dieron X meses para trabajar y poder desarrollar las propuestas, ¿no? Entonces, fueron discusiones muy ricas, muy amplias, ¿no? Hubo puntos donde no estuvimos de acuerdo. La mayoría fue por consenso, la mayoría de los puntos. Y una vez que terminó de trabajar el grupo, ahí estaba, por ejemplo, involucrado el abogado general de la universidad y el director de asuntos jurídicos, que son los que al final de cuentas revisan y le dan forma a estas políticas. El secretario general, el segundo a bordo, fue el que coordinó todos los trabajos y logramos que nuestras propuestas de trabajo fuera el documento base de discusión. O sea, las políticas que generamos acá en la Coordinación General de Vinculación, ese fue el documento que la comisión del colegio académico tomó para iniciar la discusión y no partir de cero, ¿no? Entonces eso fue pues muy bueno porque marcó, como dicen ustedes, me parece que lo usan bastante allá, marcamos la cancha, pues se marcó la cancha de qué es lo que se tenía que discutir principalmente, ¿no? Para no hacerlo más largo, el asunto, se presentó al colegio, se presentaron las políticas y el colegio académico las aprobó, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, se incorporan como parte de la legislación universitaria. Ya están ahí desde el año 2013. Primero fueron políticas generales y luego fueron un conjunto de políticas operacionales, ¿no? Fue como año y medio de discusión, pero lo importante de eso es que ahora cualquier persona que trabaje, estudie en la universidad, tiene que apegarse a esas políticas que forman parte de la legislación universitaria. Entonces, esa es la importancia de que sean aprobadas por el máximo órgano institucional, ¿no? Y en las discusiones que tuvimos con tesorería, abogados, contraloría, que caramba, son rudos acá en México, con los profesores, investigadores y con la gente de vinculación, uno de los temas que planteamos era por qué generan ellos lineamientos basados en la desconfianza hacia los profesores y a los investigadores, ¿no? Resulta que por ahí un profesor hizo algo indebido, ¿no? Que los hay también, ¿no? Y entonces ellos emiten un lineamiento, pero no para sancionar al profesor que hizo algo indebido, sino para sancionar a los 3.150 profesores e investigadores de la universidad. Pues, ¿qué les pasa? Y esa es la forma de trabajo de los contralores acá. Es increíble, ¿no? Y de los abogados y toda esa parte de la universidad, ¿no? Entonces fue un estilo y afloje para hacer ver que no, que el punto de partida debe ser considerar que tenemos académicos que son personas honorables, que son excelentes profesionales, que son de lo mejor que hay en el tema científico-tecnológico en el que trabajan, y que además, y de manera lamentable, solo una parte mínima de ellos realmente son los que están interesados en hacer vinculación tecnológica, ¿no? En el caso de la UNAM, era no más de 4% en su momento. Claro, la UNAM tiene 6.000 investigadores, actualmente 6.500, y en el caso de la UAM, entre 5 y 7% de las profesoras y profesores, investigadores e investigadores de la universidad estaban interesados en estos temas de vinculación. A los demás no les interesa, ¿no? Y es un gran reto de las oficinas de vinculación, de nosotros los gestores, incorporar y atraer un número cada vez mayor de profesoras, profesores, investigadores a estos temas de la vinculación, ¿no? Ellos están haciendo lo suyo, no digo que no lo hagan, ¿no? Lo hacen y lo hacen muy bien, la mayoría, que es dar clase, la docencia y la generación del conocimiento. O en el caso de la UAM, también la preservación y difusión de la cultura, ¿no? Entonces, volviendo al tema de políticas, no debe ser un mecanismo de control, sino algo que facilite. No debe ser un pretexto para prohibir relaciones, por ejemplo,
informales de vinculación. A los abogados les para los pelos de punta enterarse de que hay investigadores que hacen reuniones con empresarios y no hay un convenio firmado, ¿no? Pero le digo, pues, ¿por qué tiene que haber un convenio firmado? Lo encuentro uno en la literatura especializada sobre el tema de vinculación. Se han publicado ya varias investigaciones sobre este tema, pero también lo hemos encontrado en la práctica, que hay mucha vinculación informal entre profesores e investigadores, técnicos de nuestras universidades, investigadoras, profesoras y empresas y organismos sociales. Y las unidades de vinculación ni se enteran, ni nos enteramos, ¿no? Entonces, pero resulta que muchas veces esas actividades informales son el punto de partida para hacer luego proyectos de mayor envergadura, de mayor interés, de mayor impacto, ¿no? Entonces, yo creo que hay que comprender que eso se da y más bien hay que ver cómo canalizar positivamente, valga la expresión, esas actividades informales de vinculación hacia procesos más formales, más estructurados, más complejos, en los cuales la institución puede aportar muchísimo más de lo que ya aporta, ¿no? Algunos ejemplos de políticas, o bien, visto de otra manera, ¿qué se puede regular? No estoy diciendo que se tenga que regular todo esto, ¿no? Porque luego, como lo decía yo en el video, hay excesos, ¿no? Se arman tantas políticas, reglamentos y procedimientos que llega el momento que ya están todos enredados de pies y manos, ¿no? Ya no pueden dar un paso porque hay una política que lo prohíbe, un reglamento, un procedimiento, ¿no? Es una cosa absurda, ¿no? Y luego hay que empezar a desenredar. Entonces son años de crear un marco y luego años para desenredarlo y hacerlo más flexible y útil, ¿no? Por ejemplo, yo ya mencionaba una política de vinculación, una política de conflicto de interés, que esta parte en México, los abogados y no solo, muchos profesores también y profesoras, cómo les causa escozor, ¿no? Este tema del conflicto de interés, ¿no? Acabamos ahí con Oscar, ¿no? De estar en un evento que organizó la Universidad Nacional del Litoral, este conversatorio, ¿no? Que organizó Daniel Escaqui de la aceleradora de la Universidad Nacional, y el tema salió a la discusión ahí entre Hugo Mancela y estaba María Luz Martiarena, ¿no? También estaba Ricardo Kratz, pero Ricardo no intervino tanto en la discusión, ¿no? Y volví a escuchar a esas discusiones que tienen 30 años, ¿no? Sobre este tema del conflicto de interés, ¿no? Entonces, y en eso hay extremos, ¿no? Hay políticas de conflicto de interés donde hay una confianza plena en los académicos y las académicas, y hay conflictos regulaciones de conflicto de interés donde no hay ninguna confianza por parte de la institución y sus órganos de control, ¿no? Entonces, pues yo creo que hay que encontrar el justo medio, yo diría más cercano al primer eje de confianza hacia nuestros académicas y académicos que hacia el otro, ¿no? Eso es algo que me tocó ver, que lo manejan muy bien las universidades en Canadá. Allá, por ejemplo, cuando los profesores entregan su plan de trabajo para el siguiente año, tienen que señalar en algún apartado si dentro de las actividades que van a realizar, por ejemplo, algún proyecto de investigación, puede haber una situación de conflicto de interés. Entendiendo, bueno, ahora comento por eso, entendiendo por qué, o no, y en función del tipo, del nivel de conflicto que puede haber, lo atiende la propia oficina de vinculación, el vicerrector de investigación con la oficina de vinculación, y ya hay un tercer nivel que es el vicerrector de investigación o vicerrectora de investigación con la oficina de vinculación y el abogado, el departamento jurídico de la universidad. Entonces, por ejemplo, situaciones de conflicto de interés, bueno,
La profesora investigadora es asesora de la empresa a la cual le va a vender un proyecto, ¿no? Ahí hay un latente conflicto de interés, ¿no? El profesor investigador es socio de la empresa a la cual le va a vender un servicio o un proyecto, ¿no? La investigadora o el investigador forman parte del consejo asesor de la organización social que está solicitando el proyecto o del organismo gubernamental, ¿no? Probablemente si no ella o él, el esposo o la esposa de ellos, ¿no? O de ellas, que son los que forman parte de la otra empresa. En fin, una serie de situaciones muy diversas que pueden darse. Acá, por ejemplo, en México se acostumbra que hasta cuarto nivel de parentesco se puede considerar en un momento dado que puede haber una situación de conflicto de interés. O sea, padres, esposa, esposo, hijas, hijos, nietos, nietas, hasta por ahí, ¿no? Pero también cuñados y cuñadas, en fin, a veces es excesivo, ¿no? Entonces, en la UAM logramos no logramos, en realidad, logramos que no quedara tan restrictivo, pero le dieron tanto la vuelta que quedó ahí un enunciado tan genérico que no dice nada, ¿no? Dice mucho y no dice nada. Entonces, está sujeto a interpretación y eso no es bueno, ¿no? Lo ideal es que las políticas sean tan claras que nada sea sujeto a interpretación. Eso sería lo bueno. Por ejemplo, en el tema de transferencia de tecnología y en el tema de participación de ingresos extraordinarios, de una vez, antes inclusive de que empiece de proyectos, como fue el caso de la UNAM en el año 86, se generó un reglamento general de ingresos extraordinarios. Y ahí se establecía que cuando hay una licencia de patentes o una transferencia de tecnología a terceros, a empresas, por ejemplo, el 40% de las regalías era para el profesor o profesora o equipo de profesores, profesoras o de investigadores que habían participado en el proyecto. 40% para el departamento donde trabajan ellas o ellos y 20% para la administración central de la universidad. Por cierto, este reglamento fue de los primeros que se generaron en América Latina, si no es que el primero, ¿no? Porque en aquellos años había 3 polos, 4. Estaba la UBA, que ya tenía iniciativas de vinculación, la Universidad de Sao Paulo, la de Campiñas, y por ahí, no sé si la de Quilmes también, por aquellos años en los 80s, Oscar todavía no, fue en los 90, sí. Y la UNAM, ¿no? Que empezaron en los 80s con este asunto de la vinculación tecnológica para empezar, ¿no? Entonces, con políticas así de claras, no hay discusión. Si no lo deja uno claramente establecido, entonces se vuelve aquello terrible, porque cada proyecto hay que negociar, porque llegará una profesora o un profesor que diga, no, yo quiero el 90% para mí, ¿verdad? Y llegará quien diga, pues yo quiero el 100%, y eso es para nunca acabar. Entonces, más vale definirlo desde un principio y que lo apruebe el órgano de mayor poder decisional dentro de la universidad. En el caso de la UNAM, ese reglamento lo aprobó el Consejo Universitario, ¿no? En el caso de la UAM, y en el caso del Politécnico, igual, el Colegio Académico y el Consejo Politécnico correspondiente, ¿no? Y así queda clara la regla. Lo mismo con la propiedad intelectual. A veces hay discusión porque lee uno mucho en la literatura anglosajona, por ejemplo, pues que las universidades permiten que la propiedad intelectual sea de la investigadora o del investigador, ¿no? Que se genera en el proyecto. En México esa discusión está zanjada. El artículo 163 de la Ley Federal del Trabajo de hace muchos años establece que los resultados del trabajo que está siendo pagado por un patrón, así lo dice la ley, es propiedad del patrón o de la patrona, punto. No hay discusión. Pero cuando se trata de generar propiedad intelectual, la misma ley establece que recomienda, bueno, primero,
que se reconozca como inventor aquel que participó o aquella que participó en el desarrollo tecnológico, y además que si hay un beneficio económico de la explotación comercial de esa propiedad intelectual, pues se le dé un beneficio también a los inventores que participaron, ¿no? Entonces, bajo ese precepto legal, pues ya todas las universidades se alinean, lo tienen que hacer además, y no hay discusión. Entonces, la propiedad intelectual es de la universidad, los profesores tienen que ceder los derechos para que la universidad pueda hacer los trámites correspondientes de obtención de las figuras de protección intelectual, o bien su defecto, las oficinas de vinculación o transferencia de tecnología o los centros para la innovación tecnológica o como se llamen, buscar el uso y la explotación comercial de aquella propiedad intelectual, ¿no? Como ya he establecido un porcentaje de distribución de regalías, ese asunto está resuelto, ¿no? ¿Qué otros temas han sido sujetos históricamente a discusión a nivel internacional en el tema de la vinculación tecnológica? El tema de la forma de costeo de los proyectos. En el caso de la UAM, por ejemplo, cada investigador costeaba como pensaba que debía costearse, ¿no? Y eso es un desorden absoluto aquello. Porque no había establecido un procedimiento, ¿no? Lo estuvimos trabajando ahí con la Tesorería General de la Universidad y al final quedó en el escritorio, ¿no? Cambió tesorero, no le interesó a la nueva tesorera. Nosotros nos fuimos y se quedó el proyecto ahí, ¿no? Hay un problema que es típico, que muchas veces no se cobran los costos indirectos en los proyectos, ¿verdad? O sea, sí se cobra el tiempo que van a utilizar las profesoras, los profesores, los materiales, si hay que comprar algún equipo, si hay que dar algunas becas, todo eso se considera, ¿no? Si hay un sobresueldo también para los participantes académicos también, pero, por ejemplo, el uso de laboratorios, el uso de electricidad, el uso de personal técnico de apoyo o de personal secretarial, el uso de infraestructura, todo eso no lo cotizan en los proyectos, ¿no? Entonces, pues sí, de una perspectiva social, si va para un organismo social, pues está bien. La universidad está subsidiando al organismo social, está bueno, ¿no? Pero si va para una gran empresa, pues como que ya no hay ninguna gracia en estar subsidiando a las grandes empresas, ¿no? Ya bastante lo han hecho estos gobiernos que hemos padecido durante 35 años en México, muy enfocados a eso. Y entonces tiene uno que fijarse bien, y lo mejor es pues establecer una forma de costeo que todas las oficinas de vinculación acuerden con las instancias financieras de la universidad, con tesorería, con patrimonio universitario, con contraloría, que quede claro el procedimiento y luego difundirlo, capacitar a todo el mundo para que esa sea la forma de cobro, costeo dentro de la universidad. A veces se les olvida cobrar el impuesto a valor agregado. A los servicios acá en las universidades públicas se les tiene que cobrar, la universidad les tiene que cobrar, aunque sea una universidad pública, el impuesto a valor agregado, porque la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se lo exige a la universidad. Entonces, muchas veces no se les ha cobrado a las empresas o a otras organizaciones, y la universidad acaba poniendo recursos del proyecto para poder declarar ese impuesto al gobierno, ¿no? Y eso es porque a veces no hay claridad en los reglamentos que la propia institución establece, ¿no? Hay confusión, por ejemplo, en la Universidad Autónoma Metropolitana. Todos los cursos de educación continua no se cobra IVA, no se cobra impuesto a valor agregado. Está bien, listo. Todos los servicios que presta, por ejemplo, pruebas de laboratorio, estudios, proyectos, tercerías, asesorías, etcétera, etcétera, se tiene que cobrar el impuesto a valor agregado. Ese dinero hay que entregarlo al gobierno federal, ¿no? A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces,
proyectos que son financiados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT de México, equivalente al CONICET de Argentina, no puede uno cobrarle los costos indirectos. En la convocatoria lo establecen. Nada de que me cobras el uso de infraestructura y nada de eso. Eso sí no te lo acepto en un proyecto, nos dicen de CONACYT. Entonces, ese tipo de reglas son públicas, pero a veces no son conocidas de forma suficiente por los actores, por los profesores, investigadores y profesores investigadores de la universidad, ¿no? Y así como esas políticas que parecen tan sencillas, pero que a veces es tan difícil concertar, por falta de liderazgo principalmente dentro de la institución, no hay quien convoque, no hay quien tome la iniciativa de hacer esas políticas y esos reglamentos. Lamentablemente se encuentran en nuestras universidades y luego se generan muchas situaciones que son difíciles de resolver. Somos muy dados luego a decir, bueno, yo no tanto, pero porque sí los valoro mucho, pero muchas personas, es que los abogados son lentos y burocráticos y no deciden, se tardan meses para resolver un problema, lo cual es cierto, por cierto es cierto, pero hay que entender por qué. Hablando con los abogados dicen, es que no encuentro ningún asidero legal dentro de la universidad para yo aprobarte esa iniciativa o esas cláusulas en el convenio, ¿no? Y ese asidero legal para ir son las políticas o los reglamentos o algunos procedimientos también, o en su defecto el estatuto orgánico o como se llame de la universidad, ¿no? ¿Qué otros aspectos se pueden regular? Por ejemplo, la participación en alianzas estratégicas, donde la universidad no necesariamente pone recursos, dinero pues en efectivo, pero sí pone personal, pone infraestructura, etcétera, en esa alianza. La participación de estudiantes en proyectos de vinculación o en patentes, por ejemplo, ¿no? Acá nosotros, en mi experiencia, tanto en la UNAM como en el Politécnico Nacional, como en la UAM, como otras universidades que me ha tocado apoyar o asesorar, es en las mejores experiencias de vinculación, siempre hay estudiantes participando, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Es más, es una perspectiva muy interesante que asumen algunos directivos de instituciones, investigadores y también gestores de vinculación, que es que no hacemos un proyecto de vinculación si de ese proyecto no se fortalece al menos una de las funciones sustantivas de la universidad, ¿no? En México las funciones sustantivas son la docencia, la investigación o generación de conocimiento, y en México tenemos una función sustantiva que se le llama difusión de la cultura, ¿no? O preservación y difusión de la cultura, ¿no? Que va más allá del servicio social, no, es algo mucho más complejo, es algo que en México se generó posterior a la autonomía universitaria, ¿no? En aquel movimiento que encabezó don José Vasconcelos en el año 29, que fue luego rector de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero previamente, si no me equivoco, no, y que fue ministro de Educación, secretario de Educación Pública en México. Fue en esa época que él fue secretario de Educación Pública que se le dio mucha importancia a que las universidades del país públicas difundieran, preservaran y difundieran la cultura, no solo nacional, pero sobre todo la nacional, ¿no? Entonces, la UNAM lo asume como una función sustantiva y de ahí prácticamente todas las universidades públicas del país lo tienen ya incorporado como parte de su acuerdo de creación y en sus estatutos orgánicos, en su ley orgánica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pero las universidades privadas, por ejemplo, no es el caso, ¿no? No lo encuentro en universidades europeas, españolas, italianas, no tienen esa función. Y ahora ellos, en la década pasada,
Esas universidades del norte de Europa han planteado, en el marco de esa perspectiva de la sociedad y la economía del conocimiento, incorporar una tercera misión, le llaman ellos, ¿no? Que es justamente la aportación que pueda tener la universidad en los procesos de creación y valorización de creación y valoración de conocimientos de la sociedad en la que ellos están inmersos, ¿no? Y de ellos le han dado ya una importancia mayúscula a la vinculación tecnológica, a la transferencia de tecnología, a la propiedad intelectual, a la creación de empresas de base tecnológica, de parques científicos, todo lo que ya sabemos que está en este rubro, ¿no? Y ellos le llaman la tercera misión. Entonces, en México no está incluida la vinculación dentro de la tercera función, que es la difusión y preservación de la cultura. Cuando discutimos las políticas de vinculación, nuestra propuesta era que se incorporara una cuarta función sustantiva para la universidad, que era la vinculación, universidad, sociedad, así, para incorporar a todos los sectores, ¿no? La vinculación. Pero no ganamos esa discusión. Ni siquiera la ganamos en la comisión del colegio, ¿no? Ya ni siquiera, ya no en el pleno del colegio, sino en la pura comisión hubo quienes se opusieron a eso. Y me podrán decir, pues el abogado seguramente, el secretario general, el contralor. No, uno pensaría que la parte ruda, dura de la universidad. No, fueron académicos y académicas los que se opusieron. Increíble, increíble, pero así fue. Bueno, y luego está el tema también, en ese sentido, de la participación de la universidad en la propiedad de las empresas, ¿no? Ya la UAM y la UNAM lo tienen, puede participar ya la universidad en la creación de empresas, porque en el año 2000, fines del año 2014, si mal no recuerdo, tengo dudas si fue 2014 o 2015, creo que fue fines de 2014, la Cámara de Diputados en México aprobó una reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología que incorporaba toda una serie todo un articulado relativo a la vinculación tecnológica, ¿no? La creación de parques, la creación de incubadoras, el tema de la propiedad intelectual, el reparto de regalías, y la creación de spin-offs y empresas de base tecnológica y otro tipo de empresas. Y entonces, a partir de ahí, nos dieron varios meses a todas las universidades del país para que ajustásemos las leyes orgánicas o los reglamentos que fuesen necesarios para que se alineasen con la Ley de Ciencia y Tecnología de México, ¿no? Pero, en fin, de todos modos, ese es un tema pendiente en muchas universidades que no saben, no lo han podido resolver. ¿Cómo puede participar la universidad? Puede ser socia, puede tener acciones, algo que sucede en cualquier empresa americana, europea, muchas de ellas privadas, por cierto, pero también en públicas, o no, solamente una función simbólica o de poder, pero sin participación económica, por ejemplo, ¿no? Algo que se permite mucho en las incubadoras, como ustedes saben, ¿no? La universidad no aporta dinero, pero aporta espacio, tiempo, asesorías, recursos, materiales, laboratorios, muchas cosas. Y en la incubación de empresas queda la incubadora como socia, en el entendido que una vez que la empresa empieza a tener ya ventas y un cierto éxito, le compra esas acciones a la universidad y digamos que esa es la utilidad, entre comillas, de la universidad, ¿no? En términos económicos, ¿no? Una sexta perspectiva, y me voy a ir más rápido ya para terminar, tiene que ver con la capacidad, con esa perspectiva amplia que yo mencionaba en el video, de tener capacidad de visión de largo plazo, pero también de tener la capacidad de ver que hay múltiples, bueno, no exagero, algunas veintena quizá de modalidades de vinculación, las más conocidas, y que en realidad la vinculación la puede hacer uno utilizando una u otra modalidad. No necesariamente la transferencia de tecnología puede ser la mejor modalidad para hacer llegar una tecnología al mercado. A lo mejor es una franquicia,
a lo mejor es un joint venture, a lo mejor es la creación de una empresa por parte del profesor o el profesor o profesora con sus alumnos o alumnas, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces el gestor de vinculación tecnológica debe saber, junto con la parte académica, cuál es la mejor opción, cuál es la mejor alternativa para, en este caso, poder llevar una tecnología al mercado, ¿no? O para su uso comercial y que tenga un impacto social, ¿no? En esa perspectiva amplia, que quisiera mencionar nada más el tema de la importancia de generar organismos más flexibles y atentos a las demandas sociales y productivas, ¿no? Porque hay universidades o bueno, personas que luego llegan al frente de estas oficinas de vinculación tecnológica con una idea empresarial, no digo que esté mal, pero para ellos, si un proyecto no es rentable económicamente para la universidad, no le entra la universidad, ¿no? Y eso yo lo aprendí muy bien en la UAM, que tiene una visión social, también la UNAM, pero ya era una visión un poco más empresarial de la vinculación. Acá teníamos mucha vinculación con organismos sociales, ¿no? Con grupos de ejidatarios, con gobiernos locales, estatales también, y una muy amplia gama de proyectos de todo tipo que se hacían no solo para empresas, sino también para este tipo de organismos, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta también esa amplitud de miras cuando hablamos de vinculación, ¿no? En el tema de actores, ya lo comenté en el video, lo importante aquí es involucrar a todos los actores que tienen que estar participando en estos procesos y proyectos de vinculación con confianza, con apertura, que apoyen el respaldo, que respalden programas y proyectos. A veces necesitamos, por ejemplo, acá usamos mucho invitar a exalumnos de la universidad, ¿no? En la UAM lo hicimos, en la UNAM se hace. La UNAM tiene una fundación de egresados que le aporta mucho dinero cada año a la universidad. Se mueven muy bien, trabajan muy bien la fundación de egresados de la UNAM. En la UAM hay 2 fundaciones o 3 que no funcionan, por diversas razones, político-organizacionales, pero logramos crear un directorio muy interesante en la UAM de cerca de 100 directivos empresariales de organizaciones sociales y de organismos públicos que eran egresados de la UAM, ¿no? Entonces dijimos, es que con ellos quieren mucho a la universidad, salen con la camiseta puesta, ¿no? Y si tienen la posibilidad de poder tener o llevar a cabo un proyecto con la universidad, lo van a empujar, lo van a impulsar, ¿no? Pero a veces ya salieron hace muchos años, ya ni saben qué ha pasado con su universidad, ¿no? Entonces es una buena idea acercarse a ellos, invitarlos a formar parte de consejos, invitarlos a conferencias, a cursos, a seminarios, mandarles la información que tenemos de la universidad y de nuestros servicios tecnológicos y de patentes y tecnologías que tenemos disponibles, etcétera. Y es muy interesante porque ahí surgen proyectos que vale la pena. El tema de la continuidad política organizacional, diría nada más que es importante, y esto para los directivos de las instituciones, de las universidades, que vean la necesidad, la importancia que haya continuidad de estos grupos de expertos, de especialistas en el tema de vinculación tecnológica que se han generado con mucho esfuerzo a lo largo de los años en la misma, ¿no? En la institución, ¿no? Porque al menos en México eso sucede. Cada X tiempo cambia el rector, cambia los coordinadores generales de vinculación o vicerrectores o como se llame. Los vicerrectores cambian a los directores de área y a veces se llevan entre las patas a toda la gente de las áreas de vinculación tecnológica, ¿no?
porque ellos traen a su equipo, dicen, ¿no? Y a veces su equipo, pues saben del tema, hay algunos casos así, la mayoría de las veces no tienen ni idea, tienen que empezar de cero, y es un constante ciclo de destrucción, creación, pero no schumpeteriana, ¿no? No se generan innovaciones a partir de eso, ¿no? Sino esa es una destrucción bastante no innovadora, ¿no? Por la mayoría de las veces, no innovativa, ¿no? Entonces, conviene que lo tengan presente. Es un tema político también. Se entiende, pues sí, traen a su equipo, está bien, uno lo entiende perfectamente. Pero si yo tengo 3 personas expertas en propiedad intelectual, que me ha costado 10 años, 5 años formarlos para que empiecen a hacer buenas patentes, 10 años para que sean unos expertos, para que venga ahí alguien y los corra así, no, porque sí, porque no le parece que estén ellos y que él piense que debiera haber otros. Me parece poco inteligente, pero bueno, hay gente así, ¿no? Está el tema de desarrollo y sistematización, el penúltimo, y voy concluyendo, que tiene que ver con esa capacidad también de creación con esos procesos de creación de capacidades organizacionales, y que acá lo completaría mencionando un par de cosas más, ¿no? Primero, que tenemos que tener una buena capacidad de diseño organizacional, ¿no? Y tenemos que aprender, si no sabemos hay que aprender. O sea, muchas veces la innovación organizacional que nos permite generar nuevas modalidades de vinculación para poder trabajar con sectores diferentes a los con los que hemos trabajado actualmente o hasta la fecha, dependen de la habilidad que tengamos para imaginarnos formas distintas de hacerlo, ¿no? En la que incorporemos sector público, sector privado, sector social, la universidad, centros de investigación, etcétera. No hay nada a veces que lo impida. Lo que le impide la incapacidad luego que tenemos de no imaginar, de no poder imaginarnos que esas cosas se pueden hacer, y luego de poder aterrizarlos, de arrastrar el lápiz, como decimos nosotros, y formular proyectos y propuestas para presentarlo a organismos nacionales e internacionales, a nuestras autoridades, etcétera, de una manera muy sustentada, en términos inclusive económicos, ¿no? Y para eso necesitamos capacidad también, esas habilidades de diseño organizacional que son importantes, ¿no? Mencionaría también la necesidad de profesionalizar nuestros cuadros a nuestros colaboradoras y colaboradores, ¿no? Yo lo he hecho en la UNAM, lo he hecho en el POLI, lo he hecho en la UAM, lo he hecho en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, etcétera, etcétera, porque no se vale que nosotros como gestores de vinculación seamos amateurs. No se vale. Yo ahorita podría mencionar 20 revistas internacionales de primer nivel, unas 10, de esas que dan puntos en serio para los investigadores de altísimo nivel, donde publican textos, investigaciones, artículos excelentes sobre vinculación universidad-empresa, vinculación universidad y otras organizaciones, ¿no? Entonces, un buen gestor debe leerlos, debe estar entrenado, debe estar metido ahí, debe saber qué está pasando a nivel internacional y también a nivel nacional, debe estar conociendo el entorno. Yo recuerdo un gestor que tuve, un colaborador en la UNAM, yo les mencionaba en una reunión, es que lean los periódicos, entérense de lo que está pasando en nuestro entorno. Y él así de manera muy inocente, yo quiero asumir que fue inocente y no cínico, me preguntó en la reunión, ¿y para qué lee uno un periódico? ¿Cuál es la importancia de leer un periódico? Híjole, bueno, pues lo expliqué, ¿no? Pero yo después me quedé pensando, qué barbaridad, qué pregunta, ¿no? En fin, y el tema también de profesionalizarse en la gestión. Hay un proceso de propiedad intelectual, bueno, algunos hay que especializar y manejar muy bien ese proceso. Hay un proceso de vinculación, conocerlo a fondo, manejarlo, saberlo diseñar. Hay un proceso de transferencia de tecnología, conocer a fondo cada una de sus etapas.
saber interpretar un plan de negocio, saber leer muy bien un estudio de mercado, saber hacerlo, si es mejor aún, saber evaluar tecnología, saber valorar tecnología. ¿Cuánto debo cobrar por una patente, una tecnología? Debo conocer diversos métodos de valoración, por ingresos de mercado, por costos, etcétera. Debo saber armar un contrato. Acá en la UAM yo llegué a cambiar una práctica, que en mi opinión era mala práctica, de todas las oficinas de vinculación en esa universidad, que eran 5, más la de la Rectoría General 6, que los gestores negociaban y luego le pedían a los abogados que hicieran el contrato o el convenio. En mi opinión, eso es un error. El contrato o convenio lo hace el gestor, el que negocia, y debe saber hacer contratos. Y muy bien. Y el abogado revisa jurídicamente el convenio o contrato. Eso debe ser así. Entonces, y luego se quejan de que se tardan 6 meses haciéndole un contrato para una alianza estratégica. Pues, ¿cuándo en su vida el pobre abogado ha hecho un contrato para una alianza estratégica? Probablemente nunca. Entonces, no nos quejemos de que está batallando para hacerlo, ¿no? Los gestores tienen que hacerlo, ¿no? Tienen que aprender. Y la parte jurídica revisa jurídicamente. Ni siquiera valida, revisa, que no es lo mismo, ¿no? Entonces, debe saber negociar también, eso se aprende. Hay algunos gestores que son excelentes, gestoras que negocian de maravilla, y hay otros que, caramba, ni consigo mismos saben negociar, ¿no? Entonces, pero eso hay muchos cursos, talleres, uno puede ayudarlos a que se capaciten. Eliminar el amateurismo, hacer de ellos unos verdaderos profesionales en la gestión de la vinculación tecnológica, en todo lo que hacen. Y finalmente, concluyo, la necesidad de evaluarnos, de ver que nuestra labor, que la vinculación tecnológica de la universidad está teniendo efectivamente beneficios e impactos en la sociedad, ¿no? En los diversos ámbitos con los que estamos laborando, ¿no? Tenemos que tener una mínima métrica de desempeño. Yo decía en el video de 3 a 5 indicadores, no más. Indicadores pues que sean medibles, que sean verificables, que sean comparables. Efectuar un seguimiento anual o semestral, como se decida internamente. Y algo que han hecho muy bien en Estados Unidos es buscar, y eso, por ejemplo, en México ha sido muy, muy, muy complicado, crear una asociación nacional como la AUTUM, la American University Technology Managers, que manejan sus métricas a nivel nacional, ¿no? Cada año publican un reporte, un informe de vinculación que da envidia, ¿no? De ver cuántas patentes, cuántos spin-offs crean, cuántos contratos de transferencia de tecnología firman. Acá, si ustedes me preguntan en este momento, ¿cuántos contratos de transferencia de tecnología firmó la UNAM el año pasado? ¿Quién sabe? ¿Y la Autónoma de Nuevo León? Ni idea. ¿Y la Universidad de Guadalajara? Tampoco. ¿Y la UAM? Pues no sé, ya no estoy ahí. ¿Y el Politécnico? ¿Quién sabe? No hay forma de saberlo, es increíble. Entonces, nos estamos perdiendo una extraordinaria oportunidad de aprendizaje, de compartir conocimientos, de compartir experiencias, de aprender entre todo el mundo, ¿no? Y hemos generado asociaciones, hay una red nacional de oficina de transferencia de tecnología, etcétera. Hemos propuesto la creación de esta métrica, pero hay mucha dificultad, ¿no? Y yo creo que la Autum es un excelente ejemplo que podríamos copiar, adaptar a nuestros entornos. En Brasil sí hay la Amprotec, por ejemplo, que ha hecho un trabajo muy interesante al respecto. Y me disculpo con ustedes porque no sé si en Argentina hay alguna asociación nacional que haga publicaciones de este tipo de métricas de desempeño de todas las universidades del país. No lo sé, no estoy enterado, ¿no? Entonces, yo aquí lo dejaría, Oscar, creo que ya me pasé un poquito, y con eso, perdón, ya termino mi presentación, ¿no? Para comentarios, observaciones, objeciones o preguntas que pueda haber, ¿no?